Ok, vamos a leer nuestro tiempo con Dios el día de hoy, sábado 4 de octubre del 2025. Estamos leyendo Romanos, capítulo 13, de los versículos del 1 al 7. Titula Obediencia a las autoridades. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. En la versión Dios habla hoy dice: todos deben someterse a las personas que ejercen la autoridad. Reitero, todas deben someterse a las personas que ejercen la autoridad, porque no hay autoridad que no venga de Dios, y las que existen fueron puestas por Él. Versículo 2, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Así que quien se opone a la autoridad va en contra de lo que Dios ha ordenado, y los que se oponen serán castigados. Versículo 3, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Versículo 3, en la versión Dios habla hoy: todos los gobernantes no están para causar miedo a los que hacen lo bueno, sino a los que hacen lo malo. ¿Quieres vivir sin miedo a la autoridad? Pues pórtate bien y la autoridad te aprobará. Versículo 4 dice: porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. En la versión Dios habla hoy dice: porque está al servicio de Dios para tu bien, pero si te portas mal, entonces sí debes tener miedo, porque no en vano la autoridad lleva la espada, ya que está al servicio de Dios para dar su merecido al que hace lo malo. Tiene aquí al pie de página, dice: autoridades superiores corresponden a los gobernantes, oficiales, personal del gobierno de una nación. Vamos al versículo 5, dice: por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. En la versión de Dios habla hoy nos dice: por lo tanto, es preciso someterse a las autoridades, no solo para evitar el castigo, sino como un deber de conciencia. Versículo 6 dice: pues por esto pagáis también los tribunos, porque son servidores de Dios, que atienden continuamente a esto mismo. Versículo 6 de la versión de Dios habla hoy dice: también por esta razón ustedes pagan impuestos, porque las autoridades están al servicio de Dios y a eso se dedican. Vamos a ver al versículo 7 y último de este estudio, de esta lectura. Dice: pagad a todos los que debéis, al que tributo, al que impuesto, al que respeto, al que honra. Dice el versículo 7 en la versión Dios habló hoy: denle a cada uno lo que corresponde. Al que deben de pagar contribuciones, páguenle las contribuciones. Al que deben pagar impuestos, páguenle los impuestos. Al que deban respeto, respétenlo. Al que deban estimación, estímenlo. Respeto a las autoridades. Vamos a meditar en ello. Y dice la ayuda a su meditación: tenemos deberes cívicos como ciudadanos de una nación. Pablo nos exhorta a someternos a las autoridades superiores establecidas por Dios. Por autoridades superiores se refiere al gobierno, a los gobernantes. Su exhortación no se limita a una nación cristiana. De hecho, en los días de Pablo, ni el imperio de Roma ni los líderes del judaísmo toleraban el cristianismo. Los gobernantes son obreros que representan a Dios, manifiestan la ira de Dios y castigan al que hace lo malo. Por supuesto que no debemos obedecer a ciegas a todos los mandatos de los gobernantes. Obedecemos si nos mandan a hacer algo bueno, pero no obedecemos si se oponen a la voluntad de Dios. Si bajo esta condición nos sometemos a las autoridades establecidas por Dios, estamos obedeciendo la voluntad de Dios. Primera pregunta para meditar: ¿por qué Pablo nos exhorta a someternos a las autoridades superiores? ¿Cómo respeto a las autoridades establecidas por Dios?
Deberes del cristiano. Vamos a meditar los versículos del 6 al 7. Dice: una nación vela a favor de sus ciudadanos en varias áreas, en la educación, en la seguridad, en la administración, en la medicina, entre otros, para que todo esto esté al alcance del pueblo. Necesita financiarlos de alguna manera. Por lo tanto, Pablo nos exhorta a pagar fielmente los tributos e impuestos que nos corresponden. Paguemos tributo al que debemos entregar tributo e impuesto al que debemos entregar impuesto. Reconocemos así que la autoridad de los gobernantes proviene de Dios. Entonces, reconozcamos su autoridad y su labor. Reitero, entonces, reconozcamos su autoridad y labor y cumplamos con todos nuestros deberes cívicos. No solo esto, sino que debemos orar también por los gobernantes, para que puedan agradar el corazón de Dios y prestar servicio a su nación con compromiso y devoción. Pregunta para su meditación: ¿cuál es la exhortación de Pablo respecto al pago de los tributos e impuestos? Segunda pregunta: ¿considero los deberes cívicos como una obra de Dios y estoy cumpliendo con estos deberes con fidelidad? Una carta a Dios. Señor, gracias por enseñarme que todas las autoridades provienen de ti. Respetaré el orden que has establecido. Cumpliré mis deberes cívicos honrando tu nombre. Honraré al que debo honrar, como lo manda tu palabra, que después de mí puedan muchos más respetar los principios del reino de Dios aquí en la tierra. Vamos a nuestro ensayo para meditar. Una obediencia firme. Titula así: cuando trabajaba en Habitat durante un año, el lema fue: sí, Habitat. Sí, expresaba energía positiva, a la vez como la esperanza. Reitero, sí expresaba energía positiva, a la vez que tenía como base la esperanza de que la obediencia que imita la personalidad de Jesús es el cimiento de la misión. Por eso, mientras trabajé allí, enfaticé constantemente el sí, a tal punto que al comienzo los empleados malinterpretaron la obediencia a la que me refería. No es demasiado desventajoso obedecer incondicionalmente, secretario general mencionaba. No es obedecer incondicionalmente. Se trata de, como mínimo, aceptar las propuestas de los superiores con una actitud abierta, y es una manera de controlar las opiniones para expresar las diferencias de manera menos ofensiva para los demás. En la vida en grupo, reitero, conformada por relaciones, decir que sí lastima menos los sentimientos del otro y forma una persona. Reitero, en la vida de un grupo conformada por relaciones, decir sí lastima menos los sentimientos del otro y forma una personalidad que conduce a las mejores conclusiones. Debido a que el trabajo efectivo es posible a través de las buenas relaciones, se obtienen beneficios más grandes al mostrar respeto primero y ser considerado, aunque sea un poco desventajoso para uno. En mi caso, como viví creyendo en que Dios es quien nos designa, tanto como padres como jefes, me convertí en alguien que ante la jerarquía de una organización dice sí. A pesar de que recibí órdenes extrañas o vergonzosas, en lo posible dije sí y ajusté mis opiniones con sujeción a lo largo del proceso. De este modo, creo que una obediencia que dice sí es aquella que acepta el orden con un corazón generoso y en paz. Esta es la consideración y el respeto hacia el otro y la actitud para guiar a la comunidad hacia el buen camino. Así que nos deja unas líneas para meditar en cómo lo aplicamos de manera personal. Bueno, hemos finalizado nuestro tiempo con Dios el día de hoy. Nos saludamos el día de mañana.